Bocavivo presenta Piense y hágase rico, escrito por Napoleón Hill, traducido por Mauricio Chávez Mesén y narrado por Carlos Sertuche. 1. Introducción. El hombre que pensó su sociedad, con Thomas A. Edison. Ciertamente, los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas cuando se combinan con un propósito definido, con perseverancia y con un deseo ardiente de transformarlas en riqueza o en otros objetos materiales. A principios de los 1900, Edwin C. Barnes descubrió cuán cierto es que los individuos realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de repente. Apareció poco a poco, empezando por un deseo ardiente de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Escuche cuidadosamente la descripción de cómo él fue transformando su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los 13 principios que llevan a la riqueza. Cuando este deseo o impulso de pensamiento apareció por primera vez en su mente, él no estaba en posición de actuar sobre él. Dos dificultades se interponían en su camino. Ni conocía al señor Edison, ni tenía suficiente dinero para pagar el pasaje de tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades eran suficientes para desanimar a la mayoría de los individuos en el intento de llevar a cabo el deseo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Estaba tan decidido a encontrar una manera de llevar a cabo su deseo que finalmente decidió viajar como equipaje ciego, en lugar de aceptar la derrota. Para los no iniciados, esto significa que fue a East Orange en un tren de carga. Se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacerse socio del inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, el señor Edison comentaba años más tarde. Se paró ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en la expresión de su cara que transmitía la impresión de que estaba decidido a conseguir lo que había venido a buscar. Yo había aprendido, tras años de experiencia tratando con hombres, que cuando alguien realmente desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola vuelta de la rueda para conseguirlo, seguramente triunfará. Le di la oportunidad que pedía, porque vi que estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los eventos subsecuentes probaron que no hubo error. ¿Qué exactamente dijo el joven Barnes al señor Edison en esa ocasión? Fue mucho menos importante que lo que pensó. Edison mismo lo dijo. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le dio su comienzo en la oficina de Edison, porque eso definitivamente estaba en su contra. Era lo que pensaba, lo que contó. Si la importancia de esta declaración pudiera ser transmitida a toda persona que lo escucha, no habría necesidad del resto de este audiolibro. Ahora Barnes no consiguió su sociedad con Edison en su primera entrevista. Lo que obtuvo fue la oportunidad de trabajar en las oficinas de Edison por un salario nominal, haciendo trabajos que no eran importantes para Edison, pero que eran de la mayor importancia para Barnes. Y lo eran porque le dieron la oportunidad de mostrar su mercadería de manera que su futuro socio pudiese verla. Pasaron los meses. En apariencia, nada había sucedido para cumplir la ansiada meta que estaba en la mente de Barnes como su propósito principal y definido. Pero algo importante estaba sucediendo en esa mente. Su deseo de convertirse en el socio de negocios de Edison se intensificaba constantemente. Los psicólogos han afirmado correctamente que, cuando uno está realmente preparado para algo, esto se aparece. Barnes estaba listo para una asociación de negocios con Edison. Más aún, estaba decidido a seguir listo hasta obtener lo que buscaba. Él no se decía, bueno, ¿para qué seguir? Supongo que cambiaré de idea y probaré un trabajo de vendedor.
En vez de eso se decía, he venido aquí a asociarme con Edison y cumpliré este propósito aunque me lleve el resto de la vida. Y era lo que creía. ¿Qué historia tan diferente contarían las personas si tan solo adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que tuviese tiempo de convertirse en una obsesión arrolladora? Quizás el joven Burns no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación de bulldog, su persistencia para mantenerse firme en un único deseo, estaba destinada a acabar con toda oposición y traer a él la oportunidad que buscaba. Cuando la oportunidad llegó, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Burns había esperado. Esta es una de las trampas de la oportunidad. Tiene el malicioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disfrazada en forma de infortunio o de derrota temporal. Tal vez por eso tantos fracasan en reconocer la oportunidad. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo aparato de oficina, conocido entonces como la máquina de dictar de Edison, el edífono. Sus vendedores no estaban entusiasmados con el aparato. No creían que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Pero Burns vio su oportunidad. Esta había surgido discretamente, oculta en una máquina de apariencia extraña que no interesaba más que a Burns y al inventor. Burns supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a Edison y, de inmediato, obtuvo su oportunidad. Y vendió la máquina. De hecho, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y mercadearla por toda la nación. De esa asociación de negocios nació el eslogan, hecho por Edison e instalado por Burns. Esta alianza ha estado en operación por más de 30 años, al momento de escribir el libro en 1935. Gracias a ella, Burns se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero ha significado este deseo original a Burns. Quizá 2 o 3 millones de dólares, pero el monto, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con el activo aún mayor que adquirió en forma de conocimiento definitivo de que un impulso intangible de pensamiento puede transmutarse en su contraparte física mediante la aplicación de principios conocidos. Burns literalmente se pensó asociado con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse firme en su deseo hasta realizarlo. No tenía dinero para empezar. Tenía solo poca educación. No tenía influencias, pero tenía iniciativa, fe y la voluntad de ganar. Con estas fuerzas intangibles, se hizo el socio número 1 del mayor inventor que ha vivido. Ahora, escuchemos una situación diferente y estudiemos un hombre que tenía muchas riquezas tangibles, pero las perdió, porque se detuvo a solo 1 metro de la meta que buscaba. A 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de renunciar cuando uno es golpeado por una derrota temporal. Toda persona es culpable de este error en un momento u otro. Un tío de R.U. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días de esa fiebre y se fue al oeste a cavar y hacerse rico. Nunca había escuchado que más oro se ha sacado del cerebro humano que de la tierra. Logró una concesión y comenzó a trabajar con pico y pala. El trabajo era duro, pero su deseo por oro era definitivo. Después de unas semanas, su trabajo fue recompensado por el descubrimiento de una veta de mineral brillante. Ahora, necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Discretamente cubrió la mina. Volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y habló a sus parientes y a algunos vecinos de su golpe de suerte. Entre todos, reunieron el dinero necesario para la maquinaria y le enviaron. Darby y su tío volvieron a trabajar en la veta.
Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, pagarían todas las deudas. Entonces llegarían las grandes ganancias. Cuando bajaron los taladros, subieron las esperanzas de Darby y su tío. Pero entonces algo sucedió. La vena de mineral de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro ya no estaba allí. Y aunque siguieron perforando en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, no tuvieron éxito. Finalmente, decidieron renunciar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. Algunos chatarreros pueden ser un poco tontos, pero este no. Llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera unos cálculos. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue, precisamente, donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de oro a aquella mina porque sabía lo suficiente como para buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se había invertido en maquinaria la había conseguido de los esfuerzos de R.U. Darby, quien entonces era un hombre muy joven. El dinero había salido de sus parientes y vecinos, que tenía fe en él. Al final, les pagó de vuelta hasta el último dólar, aunque tardó años en hacerlo. Mucho tiempo después, Darby se resarció sobradamente de su pérdida cuando descubrió que el deseo puede ser transmutado en oro. Eso le ocurrió luego de ingresar en el negocio de vender seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haberse detenido a 1 metro del oro, Darby se benefició de esa experiencia en su trabajo elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque alguien me diga no, cuando yo les pida que me compren un seguro. Darby es uno de menos de 50 hombres que venden más de $1 millón anuales en seguros. Él debe su tenacidad a la lección que había aprendido de su renunciedad al haber renunciado en el negocio de minería de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier individuo, es seguro que éste se topará con muchas derrotas temporales y quizá con algún fracaso. Cuando la derrota se adueña de la persona, lo más fácil y más lógico que puede hacer es renunciar. Eso es exactamente lo que hace la mayoría. Más de 500 de los hombres más exitosos de este país le han comentado al autor que su más grande éxito vino justo un paso después del punto en el cual la derrota se había apoderado de ellos. El fracaso es un bromista con un agudo sentido de la ironía y el engaño. Le encanta ponernos zancadillas cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby recibiera su título en la Universidad de los Golpes Duros y decidiera sacar provecho de su experiencia en el negocio del oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no necesariamente significa no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. El tío operaba una granja grande, donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios. La puerta se abrió silenciosamente y una niña negra, hija de uno de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y le gritó con dureza: ¿Qué quieres? Humildemente la niña respondió: Mi mami dice que le mande 50 centavos. No voy a hacerlo, replicó el tío. Y ahora corre a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando levantó la mirada y vio que todavía seguía allí parada, le gritó:
He dicho que te vayas a tu casa. Ahora, vete o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió ni una pulgada. El tío tiró un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, cogió un bastón de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión que decía problemas. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un temperamento feroz y que en aquella época, un niño negro nunca debía desafiar a un blanco en esa parte del país. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas. ¡Mi mami tiene que tener esos 50 centavos! El tío se detuvo, la miró por un minuto y luego dejó lentamente el bastón de barril a un lado. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $0.50 y se lo dio. La niña tomó el dinero y caminó hacia la puerta, sin quitar nunca los ojos del hombre al que acababa de conquistar. Después de que se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y miró por la ventana por más de 10 minutos. Estaba reflexionando, sorprendido, sobre la paliza que acababa de recibir. Darby también pensaba. Esa era la primera vez en toda su experiencia que había visto a una criatura de color dominar a un adulto blanco. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había usado esa niña para hacerse ama de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta años después, cuando me relató la historia. Extrañamente, la historia de esa inusual experiencia la escuchó el autor en el viejo molino, el mismo sitio donde el tío recibió su paliza. Extrañamente, también, yo había dedicado casi un cuarto de siglo a estudiar el poder que permitió a una niña analfabeta conquistar a aquel hombre. Mientras estábamos en aquel viejo molino polvoriento, Darby repitió la historia de la inusual conquista y terminó preguntándome: ¿cómo entiende esto? ¿Qué extraño poder usó esa niña que dio una paliza tan completa a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios descritos en este audiolibro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para permitir a cualquiera comprender y aplicar la misma fuerza que la niña encontró de forma accidental. Mantenga su mente alerta y observará el extraño poder que acudió en rescate de la niña. Tendrá un vistazo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del audiolibro encontrará una idea que acelerará sus poderes receptivos y pondrá a sus órdenes, para su beneficio, ese mismo poder irresistible. La conciencia de este poder puede venir a usted en el primer capítulo, o puede destellar en su mente en algún capítulo posterior. Puede venir en forma de una única idea, o bien, puede venir en la naturaleza de un plan o de un propósito. Una vez más, puede hacer que usted retroceda a su pasado, a sus experiencias pasadas de fracaso o derrota, y traiga a la superficie alguna lección por la cual pueda recuperar todo lo que perdió con su derrota. Después de que describí al señor Darby el poder que la niña había empleado quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida, y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, y no en pequeño grado, a la lección que había aprendido de la niña. Darby señaló: cada vez que un prospecto trataba de deshacerse de mí sin comprarme, yo veía a la niña, parada en el viejo molino, con sus ojos desafiantes, y me decía a mí mismo: tengo que hacer esta venta. La mayor porción de las ventas que he hecho fueron hechas luego de que la gente me dijo no. También recordó su error al haberse detenido a 1 metro del oro. Pero esa experiencia, dijo, fue una bendición encubierta.
me enseñó a seguir adelante sin importar qué tan difícil se pusiera el camino. Fue una lección que necesitaba aprender antes de poder tener éxito en otras cosas. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda será escuchada por centenares de individuos que se ganan la vida vendiendo seguros de vida, y el autor desea sugerir que Darby debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. La vida es extraña y a menudo imponderable. Tanto los éxitos como los fracasos tienen sus raíces en experiencias simples. Las experiencias de Darby fueron bastante comunes y simples, y, sin embargo, contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como la misma vida. Él sacó provecho de estas dos experiencias dramáticas porque las analizó y encontró la lección que contenían. Pero, ¿qué hay de la persona que no tiene ni el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirla al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir la derrota en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas, se ha creado este audiolibro. La respuesta llama a la descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que escuche, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en la extrañeza de la vida, puede encontrarla en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su mente durante la escucha. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este audiolibro contienen los mejores y más prácticos medios y maneras conocidas para crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro intento de describir esos principios, creemos que usted merece recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta, ¿dónde habían estado escondidas durante todos esos años de escasez? Esta es una afirmación sorprendente, y más aún si consideramos la creencia popular de que la riqueza viene solo a quienes trabajan mucho y por largo tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza con un estado mental, con un propósito definido, con poco o ningún trabajo duro. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá riquezas. He pasado 25 años investigando, analizando más de 25,000 personas porque también yo quería saber cómo los ricos se hacen ricos. Sin esa investigación, este audiolibro no podría haber sido realizado. Aquí tome nota de una verdad muy importante. La depresión económica iniciada en 1929 continuó con su récord de destrucción, hasta poco después de que el presidente Roosevelt tomó el cargo. Entonces, la depresión comenzó a desvanecerse en la nada. Así como el electricista en un teatro eleva las luces tan gradualmente que la oscuridad se transmuta en luz antes de que uno se dé cuenta, así el hechizo de miedo en las mentes de la gente se desvaneció poco a poco y se convirtió en fe. Observe con mucha atención, tan pronto como domine los principios de esta filosofía, y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a mejorar, y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en activos para su beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no funcionarán, sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este audiolibro se creó para quienes buscan las reglas que han hecho a otros exitosos y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Hace muchos años me compré un buen diccionario. Lo primero que hice con él fue buscar la palabra imposible y recortarla del libro. No estaría mal que usted hiciera lo mismo. El éxito llega a aquellos que desarrollan conciencia de éxito.
El fracaso llega a aquellos que se resignan con indiferencia a desarrollar conciencia de fracaso. El objeto de este audiolibro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar sus mentes de la conciencia de fracaso a la conciencia de éxito. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos, según sus propias impresiones y creencias. Algunos que escuchen esto creerán que nadie puede pensar y hacerse rico. No pueden pensar en términos de riqueza porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, necesidad, la miseria, el fracaso y la derrota. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un prominente ciudadano chino que vino a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Sus ojos están hacia afuera. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras limitaciones son la medida correcta de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás están hacia afuera, porque no son iguales a los nuestros. El motor imposible de Ford. Millones de personas miran los logros de Henry Ford después de que él los ha alcanzado y lo envidian, a causa de su buena fortuna, o suerte, o su genio, o lo que sea a lo cual ellos dan crédito por la fortuna de Ford. Tal vez una persona de cada 100,000 conoce el secreto del éxito de Ford, y los que lo saben son demasiado modestos o demasiado reticentes para hablar de ello debido a su simplicidad. Una sola cosa ilustrará el secreto a la perfección. Hace unos años, Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8. Decidió construir un motor con los 8 cilindros alojados en un único bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un diseño del motor. El proyecto estaba ya sobre el papel, pero los ingenieros estaban totalmente de acuerdo de que era simplemente imposible fundir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. Ford dijo, «Prodúzcanlo de todas maneras». «Pero es imposible», replicaron ellos. «Sigan adelante», ordenó Ford, «y sigan trabajando hasta que tengan éxito, no importa cuánto tiempo se requiera». Los ingenieros siguieron adelante. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron y nada pasó. Pasaron otros 6 meses y todavía nada. Los ingenieros probaron todo plan concebible para ejecutar las órdenes, pero aquello parecía fuera de lo posible. Era imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. «Sigan adelante», dijo Ford. «Quiero ese motor, y lo tendré». Siguieron adelante y entonces, como por arte de magia, descubrieron el secreto. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford sí puede. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford fue un éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras escucha y no olvide las palabras en que se describe el secreto de su estupendo logro. Si puede hacerlo, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Usted es el dueño de su destino.
el capitán de su alma, ¿por qué? Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», debería habernos informado que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que el éter en el que flota este pequeño planeta Tierra, en el que nos movemos y tenemos nuestro ser, es una forma de energía que se mueve en una inconcebiblemente alta frecuencia de vibración, y que el éter se llena de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en nuestras mentes y nos influye de forma natural para transmutar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esta gran verdad, sabríamos por qué somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas. Él debería habernos dicho con gran énfasis que este poder no hace ningún intento por discriminar entre pensamientos destructivos y pensamientos constructivos, y que tratará de hacer realidad física pensamientos de pobreza, con la misma rapidez que nos instará a actuar sobre pensamientos de riqueza. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que, antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, y que hemos de desarrollar conciencia de riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirla. Pero, al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus seguidores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este audiolibro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que escucha, que no son invención de una persona determinada. Los principios fueron recogidos de las experiencias de vida de más de 500 hombres que acumularon riquezas en grandes cantidades. Hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación y sin influencia. Los principios funcionaron para ellos. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio y permanente beneficio. Verá que es fácil. Verá que no es difícil hacerlo. Antes de escuchar el siguiente capítulo, quiero que sepa que este transmite información sobre hechos que pueden cambiar fácilmente su destino financiero, así como trajo cambios definitivos de proporciones estupendas a las dos personas descritas. Quiero que sepa, también, que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que no podría haber tomado ninguna libertad con los hechos, aunque hubiera querido hacerlo. Uno de ellos ha sido mi amigo personal más cercano por casi 25 años. El otro es mi propio hijo. El éxito inusual de estos dos hombres, el éxito que generosamente acreditan al principio descrito en el siguiente capítulo, justifica sobradamente esta referencia personal, como medio de hacer hincapié en el extenso poder de este principio. Hace casi 15 años, pronuncié el discurso de entrega de diplomas en el Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Acentué el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su propia filosofía. Ese joven es ahora miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Justo antes de que este audiolibro fuera publicado, me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo, que he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Le dará una idea a usted de las recompensas que le esperan.
Estimado Napoleón, mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres. Le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas de valía. Con disculpas, debo decir que la sugerencia, si es atendida, supondrá varios años de trabajo y responsabilidad para usted. Pero estoy decidido a hacer la sugerencia porque sé de su gran amor por dar un servicio útil a la sociedad. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem College. Yo era parte de los graduados. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado y que será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que usted ponga en un libro la suma y la sustancia del discurso que dio en el Salem College para, de esa manera, dar al pueblo de los Estados Unidos la oportunidad de aprovechar sus muchos años de experiencia y de asociación con los individuos que, por su grandeza, han hecho de Estados Unidos la nación más rica del mundo. Recuerdo, como si hubiese sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, se elevó a tan grandes alturas. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas dificultades tuviese que vencer. Millares de jóvenes terminarán sus estudios este año, y en los años próximos. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje de motivación tan práctico como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer para empezar en la vida. Usted puede decírselo, porque usted ha ayudado a resolver los problemas de tanta gente. Si hay alguna posibilidad de que pueda permitirse el lujo de hacer tan gran servicio, me permito ofrecer la sugerencia de incluir en todos los libros uno de sus gráficos de análisis personal, con el fin de que el comprador del libro puede tener el beneficio de un autoinventario completo, indicando, como usted me lo indicó hace años, exactamente lo que se interpone en el camino del éxito. Un servicio de este tipo que daría a los lectores de su libro una imagen completa y objetiva de sus defectos y sus virtudes, significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sería un servicio que no tendría precio. Millones de personas se enfrentan ahora al problema de volverse a levantar. Después de la terrible depresión que inició en 1929, y hablo por experiencia personal cuando le digo, sé que estas buenas personas agradecerían la oportunidad de decirle sus problemas y recibir sus sugerencias de solución. Usted sabe los problemas de aquellos que enfrentan a la necesidad de comenzar de nuevo. En Estados Unidos, hay miles de jóvenes hoy que quisieran saber cómo convertir ideas en dinero, y gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y recuperarse de lo que perdieron con la depresión. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar. 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. Primer paso hacia las riquezas. Cuando Edwin C. Barnes bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 30 años, quizá pareciese un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. Edison, su mente trabajaba. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión que consumía su vida, el deseo ardiente
de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no eran ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era definido. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, puede que quizá haya sido solo una pretensión. Pero no eran solo pretensiones cuando se presentó ante Edison. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, su deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Hoy quienes conocen a Barnes lo envidian por esa oportunidad que la vida le dio. Lo ven en los días de su triunfo sin tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. ¿No se hizo socio de Edison el día que llegó? Se contentó con empezar con el trabajo más humilde, siempre que le diera la oportunidad de avanzar, aunque fuera solo un paso, hacia su meta anhelada. Pasaron 5 años antes de que la oportunidad que había buscado apareciese. Durante esos años, no se había presentado ni siquiera un rayo de esperanza o la promesa de que se cumpliría su deseo. Para todos, excepto para sí mismo, él no parecía más que otra parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su mente, él fue socio de Edison cada minuto de ese tiempo, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Este es una ilustración notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su meta porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo, hasta que éste se convirtió en la obsesión dominante de su vida y, finalmente, en una realidad. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún trabajo, sino, voy a ver a Edison y le pondré sobre aviso de que he venido para convertirme en su socio de negocios. No se dijo, tendré mis ojos abiertos para cualquier otra oportunidad en caso de que fracase en conseguir lo que quiero en la organización de Edison, sino, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí y apostaré todo mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se dejó a sí mismo ninguna posibilidad de retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos, y entonces dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla dijo, «Vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. O vencemos o morimos». Y vencieron. Cada persona que vence en cualquier emprendimiento debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar toda posibilidad de retirada. Solo al hacer esto uno puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en la calle State, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una conferencia para decidir si tratarían de reconstruir o abandonarían Chicago para recomenzar en algún lugar más prometedor. Llegaron a la decisión,
todos menos uno, de abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: «Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grandiosa del mundo. No importa las veces que pueda quemarse». Eso fue hace más de 50 años. La tienda fue construida. Todavía sigue en pie. Un enorme monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era lo que hicieron los otros comerciantes. Cuando las cosas se pusieron duras y el futuro se mostraba deprimente, recogieron sus cosas y se fueron a donde las cosas pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distinguió a Edwin C. Barnes entre miles de otros jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender el propósito del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no reconoce el fracaso, atraerá la riqueza. 6 pasos para convertir el deseo en dinero. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos. Primero, fije en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con solo decir, quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión, que describiremos en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No existe el algo a cambio de nada. Tercero, establezca una fecha determinada en la que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan definido para ejecutar su deseo y empiece de inmediato, sin importar si está preparado o no a poner en plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Mencione el tiempo límite para su adquisición. Diga lo que se propone dar a cambio del dinero y describa claramente el plan mediante el que se propone acumular el dinero. Sexto, lea su declaración en voz alta 2 veces al día. Una vez antes de acostarse y otra al levantarse en la mañana. Mientras escucha, véase, siéntase y créase ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del 6º paso. Tal vez se queje de que le resulta imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se convierte en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que usted se convenza a sí mismo de que lo tendrá. Solo aquellos que desarrollan conciencia del dinero llegan a acumular grandes riquezas. Conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tan completamente con el deseo de dinero que uno se puede ver a sí mismo ya poseyéndolo. Para el no iniciado, quien no se ha educado en los principios de cómo trabaja la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para aquellos que no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que los puntos transmiten fue recibida de Andrew Carnegie, quien comenzó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones.
Puede ser de ayuda adicional saber que los 6 pasos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por Thomas A. Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser no solo los pasos esenciales para la acumulación de dinero, sino necesarios para la consecución de cualquier objetivo definido. Estos pasos no piden trabajar duro. Tampoco piden ningún sacrificio. No requieren que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Aplicarlos no requiere de gran educación, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos requiere la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe entender que todos los que han acumulado grandes fortunas primero soñaron, esperaron, anhelaron, desearon y planearon antes de adquirir el dinero. También sabrá, en este punto, que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión ardiente del deseo por el dinero y realmente creer que lo poseerá. Es posible que también sepa que todos los grandes líderes desde los albores de la civilización hasta nuestros días han sido soñadores. El cristianismo es la mayor potencia en el mundo de hoy, gracias a que su fundador fue un soñador intenso que tuvo la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de que se transmutaran en forma física. Si usted no puede ver grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su cuenta bancaria. Nunca, en la historia de este país, han existido tan grandes oportunidades para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de 6 años, luego de la Gran Depresión, ha reducido a todos los individuos sustancialmente al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de comenzar. Las recompensas representan enormes fortunas que serán acumuladas en los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo que ha cambiado, que sin duda favorece a las masas. Aquellos que tenían poca o ninguna oportunidad de ganar en las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. El poder de los grandes sueños. A nosotros, quienes estamos en esta carrera hacia la riqueza, debe motivarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de mercadeo, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas de radio, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. La Gran Depresión marcó el final de una época y el nacimiento de otra. Este mundo cambiado requiere de soñadores prácticos que sean capaces de poner y pongan sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de tendencias de la civilización. Los que deseamos acumular riqueza, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre personas que han sabido aprovechar y dar uso práctico a las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad aún sin nacer, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de conveniencia que hace la vida más placentera. La tolerancia y una mente abierta son las necesidades prácticas del soñador de hoy. Aquellos que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados al fracaso desde antes de empezar. Nunca ha habido un momento más favorable para los pioneros que el presente. Es cierto, no hay ningún salvaje oeste para ser conquistado, como en los días de las caravanas, pero hay un vasto mundo de negocios, financiero e industrial, listo para ser remodelado y redirigido hacia nuevas y mejores formas.
al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo nuevo y cambiado, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. El espíritu que sirve como la sangre que da vida a nuestro propio país, a sus oportunidades y las mías, para alimentar y mercadear nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñaba con un mundo desconocido. Apostó su vida a la existencia de ese mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como impráctico después de que triunfó. En cambio, el mundo de hoy lo venera, demostrando una vez más que el éxito no requiere disculpas y el fracaso no acepta coartadas. Si lo que usted quiere hacer es correcto y usted cree en ello, adelante, hágalo. Ponga sus sueños a trabajar y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted enfrenta algún fracaso temporal. Quizá ellos no saben que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre y sin educación, soñó con un carruaje sin caballos. Se puso a trabajar con todas las herramientas que poseía, sin esperar a que la oportunidad lo favoreciera, y ahora las evidencias de su sueño están por todo el planeta. Ha puesto más ruedas a rodar que cualquier otro hombre que haya vivido, porque no tenía miedo de creer en sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción, y a pesar de sus más de 10,000 fracasos, se mantuvo firme en su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no renuncian ni abandonan. Wieland soñó con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción y ahora las United Cigar Stores ocupan las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Lincoln soñó con libertad para los esclavos, puso su sueño en acción y apenas se perdió de la oportunidad de ver un norte y un sur unidos, haciendo su sueño realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños eran correctos. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato sin cables y de radio en el mundo. El sueño de Marconi logró poner lado a lado desde la más humilde cabaña a la más majestuosa casa señorial. Hizo a la gente de todas las naciones vecinos de al lado. Dio al presidente de Estados Unidos un medio por el cual él puede hablar al mismo tiempo con toda la gente del país. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital psiquiátrico cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. De hecho, ha mostrado una voluntad para recompensar al soñador que da al mundo alguna. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.